En las estrechas calles de Sevilla, donde el aroma a azafrán y aceite de oliva flota en el aire, Clara se encontraba en una pequeña cafetería, observando la vida pasar por la ventana. Era un día caluroso de verano, el sol iluminaba los tejados blancos de la ciudad, mientras las palmas de las manos se deslizaban por los cristales, creando sombras que parecían bailar al ritmo del viento. Clara, una joven sevillana, había crecido rodeada de tradiciones, del cálido espíritu andaluz que se reflejaba en su forma de vivir. Tenía una sonrisa encantadora, pero era también una mujer que había sufrido su cuota de desilusiones amorosas. Ese día, mientras tomaba su café con leche, sus ojos se cruzaron con los de un hombre que acababa de entrar en la cafetería. Él era alto, con el cabello oscuro y rizado que se desordenaba a su paso. La mirada de Clara se detuvo en él, y algo en su postura, en su andar confiado, despertó una curiosidad que no podía ignorar. El hombre no era español, lo sabía por su acento suave cuando pidió su café en un tono tranquilo pero firme. Era italiano. El hombre se sentó en la mesa frente a la ventana, pero Clara notó que no podía dejar de mirarlo. Había algo en el que parecía familiar, algo que evocaba recuerdos de aquellos viajes que había hecho a la costa italiana con su familia, donde la vida también se vivía con pasión y sentido de la belleza. Pero este hombre no era un turista, algo en su presencia la atraía como un imán. ¿Puedo ofrecerte algo más?, preguntó el camarero, interrumpiendo sus pensamientos. Clara parpadeó, volviendo a la realidad, y se dio cuenta de que había estado observando al hombre durante demasiado tiempo. El italiano levantó la mirada en ese instante, y sus ojos se encontraron con los de Clara. Un silencio breve pero cargado de algo inexplicable llenó el espacio entre ellos. Él sonrió ligeramente, una sonrisa que parecía saber algo que ella no entendía, y en ese momento, Clara sintió una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo, atracción. Unos minutos más tarde, el hombre se levantó para irse, pero antes de salir, se acercó a la mesa de Clara. Con un gesto cálido y curioso, le preguntó en español, con un marcado acento italiano. «Disculpa, ¿te importa si te pregunto algo? No suelo ser tan directo, pero, ¿cómo es que una mujer tan hermosa como tú está tan sola en una ciudad tan llena de vida?» Clara se quedó sin palabras por un instante. No era la primera vez que alguien le hacía un cumplido, pero este tenía algo diferente. Había una sinceridad y a la vez un misterio en su voz que la dejó intrigada. ¿Quién era este hombre que de alguna manera había roto su rutina con una sola mirada? Él hizo una pausa, observando la sorpresa en los ojos de Clara, antes de añadir. «Me llamo Matao. Soy italiano, acabo de llegar a Sevilla por negocios. Pero parece que el destino me ha traído justo a tu mesa. ¿Te gustaría mostrarme la ciudad?» Clara miró su reloj, dudando. Tenía muchas cosas que hacer, pero algo en su interior le decía que debía arriesgarse. El aire de la ciudad parecía tan lleno de posibilidades, como si la misma Sevilla la invitara a vivir una historia que nunca había imaginado. Sin embargo, en su corazón también había un resquemor. ¿Por qué ahora, justo cuando no lo esperaba? Clara respiró hondo y, sin pensarlo mucho, respondió con una sonrisa misteriosa. «Tal vez, Matao. Pero antes, cuéntame, ¿por qué estás aquí, realmente?» Y en ese momento, Clara supo que este encuentro marcaría algo en su vida. El misterio de Matao apenas comenzaba a desvelarse. Después de aquel primer encuentro, Clara no pudo dejar de pensar en Matao. Aunque había algo en el que la intrigaba y la atraía profundamente, aún no podía decidir si debía dejarse llevar por esa atracción inesperada. Era difícil olvidar la manera en que sus ojos se habían encontrado, como su voz había rozado su alma como un susurro suave. En las noches posteriores, mientras caminaba por las calles de Sevilla, la imagen de Matao la perseguía, se colaba en sus pensamientos y hacía que su corazón latiera más rápido. Finalmente, después de varios días de intercambio de mensajes llenos de preguntas y respuestas divertidas, Clara aceptó la invitación de Matao a cenar. Había algo en su ser que le decía que debía conocerlo mejor,
que debía explorar lo que nacía entre ellos. Aunque el miedo a dejarse llevar seguía siendo un peso en su corazón, había algo en su mirada que la hacía sentirse viva, algo que la empujaba a enfrentarse a lo desconocido. La cena fue en un restaurante elegante junto al río Guadalquivir, donde las luces de la ciudad se reflejaban suavemente en el agua. La velada estaba llena de risas y complicidad, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Mateo le contaba historias de su vida en Italia, de los bellos paisajes que había dejado atrás, y Clara respondía con historias de su propia vida en Sevilla, de las tradiciones que le daban paz y la hacían sentirse conectada con su tierra. La conversación fluía, pero había algo más entre ellos, una tensión palpable que los rodeaba, como si la misma atmósfera los empujara a un lugar más cercano. Cuando la cena llegó a su fin, Mateo la acompañó hasta la salida del restaurante. El aire cálido de la noche les acariciaba la piel mientras caminaban hacia el coche de Mateo, que estaba estacionado cerca. Clara sentía la proximidad de él como un fuego silencioso, un calor que la envolvía con cada paso que daban juntos. De repente, Mateo se detuvo frente a ella. Clara levantó la mirada, y sus ojos se encontraron nuevamente. Él se acercó lentamente, y antes de que pudiera decir una palabra, sus labios encontraron los de ella en un beso suave pero intenso. El mundo a su alrededor desapareció por completo, y Clara sintió como su cuerpo respondía a él de una manera que nunca había experimentado antes. Era un beso cargado de promesas no dichas, de una atracción que no se podía ignorar. Su corazón latía tan rápido que sentía como si fuera a estallar. Mateo la abrazó con fuerza, su cuerpo presionando el de ella con una necesidad palpable. Clara correspondió al beso, sus manos recorriendo su espalda, sintiendo la tensión que se había acumulado entre ellos. El deseo, la atracción, el fuego que había encendido la chispa entre ellos, todo se concentraba en ese instante, en esa conexión que parecía trascender todo lo que conocían. Pero cuando sus labios se separaron, Clara no pudo evitar sentir una extraña sensación de vulnerabilidad. El beso había sido mágico, pero también había dejado algo más, una pregunta, una incertidumbre sobre lo que venía después. El silencio entre ellos era pesado, como si ambos supieran que algo había cambiado, pero ninguno de los dos estaba seguro de qué exactamente. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Clara con voz temblorosa, rompiendo el silencio que los envolvía. Sus ojos buscaban respuestas en los de Mateo, pero él la miraba de una manera que parecía contener mucho más de lo que decía. ¿Por qué? Porque no podía resistirlo, respondió Mateo en voz baja, su mirada fija en sus labios, como si estuviera luchando con sus propios sentimientos. Clara, aún sorprendida por la intensidad del momento, no sabía si debía sentir miedo o emoción. Sus pensamientos estaban tan confundidos como su corazón, que latía con fuerza al recordar el beso. ¿Y ahora, qué?, preguntó Clara, buscando claridad en sus palabras. Pero Mateo solo la miró, y su respuesta no llegó en forma de palabras, sino en otro beso, esta vez más profundo, más urgente. Un beso que pareció decir más que cualquier frase. Sin embargo, justo cuando Clara se entregaba a la pasión que parecía consumirlos a ambos, Mateo se apartó lentamente, y una sombra de duda cruzó su rostro. No sé si debo seguir, Clara, dijo con un susurro, como si estuviera luchando consigo mismo. Clara se quedó allí, en silencio, sintiendo como el aire entre ellos se volvía denso. En ese instante, un nudo se formó en su estómago, y una sensación de incertidumbre la invadió por completo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo un juego de pasión, o había algo más entre ellos que ni siquiera Mateo estaba dispuesto a enfrentar? La tensión seguía ahí, y Clara sabía que lo que había comenzado como un simple beso ahora los había atrapado en una red de emociones que ninguno de los dos podría ignorar. Era un atardecer cálido en Sevilla, las calles se teñían de colores dorados mientras el sol se despedía lentamente. Clara había pasado todo el día trabajando en la oficina de diseño, pero no podía dejar de pensar en las palabras de Mateo. Habían compartido una tarde inolvidable en el parque, pero algo en su interior sentía que las cosas estaban tomando un giro inesperado. Esa noche,
Cuando terminó su jornada, decidió salir a caminar por el barrio de Triana, con sus típicas calles empedradas y casas llenas de flores. Quería despejar su mente, pero cada paso la acercaba más al pensamiento de él. Matao era diferente a todos los hombres que había conocido antes. Había algo en su mirada, una intensidad que no podía negar. Se sentía atraída por él, pero no sabía si era amor o solo una chispa pasajera. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Matao. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche? Conozco un restaurante en el centro que te encantará. No es nada elegante, pero tiene un ambiente único. Clara sonrió, pero al mismo tiempo, un nudo se formó en su estómago. ¿Debería ir? ¿Estaba realmente preparada para lo que pudiera suceder entre ellos? La idea de una cena con Matao la emocionaba, pero también la asustaba. ¿Y si algo cambiaba entre ellos después de esa noche? La tentación era demasiado grande. Aceptó. A las 8 en punto, se encontró con él frente a un pequeño restaurante que, de acuerdo con Matao, era uno de sus lugares favoritos. La luz tenue del lugar y la música suave creaban una atmósfera perfecta. El olor a comida mediterránea llenaba el aire. Una vez dentro, Matao la tomó suavemente de la mano, guiándola hasta una mesa junto a la ventana. La conversación fluyó de manera natural. Hablaron de sus vidas, de sus sueños, de los pequeños detalles que los hacían reír. Pero en medio de las risas y las anécdotas, Clara comenzó a notar cómo sus miradas se encontraban más a menudo, cómo la tensión entre ellos crecía. Cuando Matao le sonrió con ese gesto que la hacía sentir tan especial, algo dentro de ella comenzó a cambiar. De repente, sus manos se tocaron al pasar el pan, y esa chispa que había sentido anteriormente se encendió de nuevo. Era una sensación electrizante. Los ojos de Matao no dejaban de mirarla, y Clara sentía como si todo lo que decía y hacía estuviera siendo observado con una intensidad única. La atmósfera se volvió más densa, casi palpable. Al terminar la cena, decidieron dar un paseo por las orillas del río Guadalquivir. La noche estaba silenciosa, solo interrumpida por el sonido del agua y las voces lejanas de la ciudad. A medida que caminaban, Matao se acercó más a Clara. Ella sentía su aliento cerca de su oído, y cada paso parecía llevarlos más cerca de un momento que ninguno de los dos podía prever. Finalmente, cuando llegaron a un pequeño puente que cruzaba el río, Matao se detuvo y la miró fijamente. Clara, dijo en voz baja, hay algo en ti que me atrae más de lo que puedo explicar. Sus palabras hicieron que el corazón de Clara latiera más rápido. Antes de que pudiera responder, Matao se inclinó lentamente hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso suave, que pronto se hizo más intenso. Clara sintió como todo su cuerpo reaccionaba a ese beso, como sus pensamientos se desvanecían y solo quedaba la sensación de estar en ese instante. Cuando se separaron, ambos se quedaron en silencio, mirando las aguas del río que reflejaban las estrellas. Clara sabía que algo había cambiado, pero no sabía si estaba lista para seguir este camino. Las dudas seguían presentes en su mente. Era una de esas noches calurosas de verano en Sevilla, cuando el aire parecía cargar el ambiente con una electricidad sutil y excitante. Clara había estado esperando este momento, pero no sabía si estaba preparada para todo lo que estaba por venir. La tensión entre ella y Matao había crecido en las últimas semanas, como una llama que parecía consumirlos sin que pudieran evitarlo. El magnetismo entre ellos era palpable, y aunque Clara trataba de mantener su distancia, cada gesto de Matao la arrastraba más cerca de él. Después de su paseo por el río, la atracción mutua era imposible de ignorar. Cada vez que sus manos se rozaban, una corriente de calor recorría su cuerpo. Esa noche, el destino parecía estar escribiendo su historia con tinta indeleble. Matao había invitado a Clara a su apartamento, un moderno loft con vistas al centro histórico de la ciudad. La luz suave de las lámparas y el brillo de la luna que se reflejaba en los ventanales creaban el ambiente perfecto. Clara entró,
sintiendo el latido acelerado de su corazón en cada paso que daba. Matao la recibió con una sonrisa suave, sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que la hacía sentirse vulnerable, pero a la vez, la atraía como un imán. «Te he preparado algo de beber», dijo Matao, su voz suave, como un susurro en el aire. Clara aceptó, tomando la copa de vino que le ofreció. Sus dedos se rozaron, y esa mínima interacción causó un temblor en ella. Los dos sabían que la noche estaba tomando un rumbo inevitable. Se sentaron juntos en el sofá, y la conversación comenzó a fluir con facilidad. Pero el ambiente, cargado de una energía palpable, hacía que cada palabra pareciera demasiado ligera para lo que realmente estaba sucediendo. Matao la miraba fijamente, como si quisiera devorarla con la mirada. Clara trató de mantener la compostura, pero sentía como su cuerpo reaccionaba a su cercanía. Cada vez que sus piernas se tocaban, un ardor la recorría. «Clara», susurró Matao, inclinándose hacia ella. «No puedo dejar de pensar en ti. Desde el primer momento en que te vi, supe que había algo especial entre nosotros». La sinceridad en sus ojos la hizo sentir algo en lo más profundo de su ser. Clara no podía negar que sentía lo mismo, aunque la idea de dar el siguiente paso la aterraba. Sin pensarlo demasiado, Matao se acercó más, atrapando sus labios en un beso que fue suave al principio, pero que rápidamente se volvió más urgente. La química entre ellos era innegable. Clara se entregó al beso, dejándose llevar por la pasión que había estado acumulándose entre ellos durante semanas. El calor de sus cuerpos, la sensación de sus manos recorriéndose, todo parecía desvanecerse cuando estaban juntos. La cama era solo un paso más, un lugar donde los límites que se habían mantenido en su relación se desdibujaban por completo. Sin embargo, Clara dudaba. ¿Estaba realmente preparada para esta noche? El miedo a perder el control le susurraba al oído, pero el deseo la envolvía, haciéndola sentir más viva que nunca. «Clara», murmuró Matao entre susurros, mientras sus labios recorrían su cuello con delicadeza, «si no estás lista, podemos esperar». «No quiero presionarte, quiero que todo esto sea perfecto». Sus palabras la hicieron detenerse, y por un momento, Clara se sintió atrapada entre lo que su cuerpo deseaba y lo que su corazón temía. Pero cuando la miró, vio en sus ojos no solo deseo, sino también una genuina preocupación por ella. Eso la tranquilizó, y lentamente, se dejó llevar. La primera vez que sus cuerpos se unieron, fue una explosión de sensaciones que Clara nunca había experimentado. La conexión entre ellos era algo más que física, era emocional, profunda, como si cada parte de su ser estuviera entregándose al otro. A la mañana siguiente, Clara se despertó entre las sábanas blancas, con los rayos del sol filtrándose a través de la ventana. Matao aún dormía a su lado, su respiración tranquila. Aunque la intimidad había sido poderosa, Clara no podía evitar sentirse un poco perdida. ¿Qué significaba esto para ellos? ¿Era solo una noche de pasión, o algo más? La incertidumbre llenaba su corazón. Los días siguientes a la noche que compartieron Clara y Matao fueron una mezcla de emociones intensas y desconcierto. La pasión que los había unido aún estaba viva en el aire, en sus miradas furtivas y en cada gesto, pero algo seguía flotando entre ellos, como una sombra que no podía desaparecer. La atmósfera era eléctrica, pero también inestable. Clara, aunque se sentía atraída por él de una manera que nunca había experimentado, no podía dejar de preguntarse si lo que habían vivido era solo un desliz de deseo o algo más profundo. Matao, por su parte, no la dejaba escapar de sus pensamientos. Cada vez que la veía, su mirada se hacía más intensa, más penetrante. Pero a la vez, había una distancia invisible entre ellos, algo que ninguno de los dos parecía querer atravesar completamente. Quizás era el miedo a la vulnerabilidad, a lo que podría significar esa conexión que crecía entre ellos. Una tarde, Matao le invitó a pasear por la ciudad vieja, por las calles estrechas llenas de historia y vida. Sevilla, con su cálido sol y sus rincones secretos,
parecía ser el lugar perfecto para descubrir lo que realmente estaba pasando entre ellos. Mientras caminaban, el silencio que se había instalado entre ellos parecía hablar más que cualquier palabra. Clara, comenzó Matao, rompiendo el silencio. ¿Lo que pasó entre nosotros, realmente fue solo una noche? Su voz, seria y profunda, hizo que Clara se detuviera en seco. La pregunta la dejó sin palabras. ¿Qué debía responder? ¿Acaso ella también se estaba preguntando lo mismo? No lo sé, dijo finalmente, bajando la mirada. Todo ha sido tan rápido, tan intenso. No quiero complicar las cosas. Pero Matao no estaba dispuesto a dejar que el miedo de Clara se interpusiera. La tomó suavemente de la mano, haciendo que su corazón se acelerara. No quiero que sea solo una noche, dijo con una determinación que la hizo temblar. Pero si tienes miedo, lo entenderé. Solo quiero saber lo que piensas. Clara lo miró a los ojos, viendo la sinceridad en su mirada. Era como si, por un momento, el tiempo se detuviera. Podía sentir cómo su cuerpo respondía a él, como cada palabra que él pronunciaba la envolvía. Pero al mismo tiempo, había una parte de ella que dudaba. ¿Era realmente el momento adecuado para dejarse llevar por todo lo que sentía? La noche se acercaba y el calor del día comenzaba a ceder ante la frescura de la tarde. Decidieron tomar un último café en una pequeña terraza, rodeados de la luz dorada del atardecer. Matao la observaba en silencio, mientras Clara trataba de calmar el torbellino de pensamientos que la invadían. Sabía que no podía seguir en esa indefinición, pero al mismo tiempo, tenía miedo de dar el siguiente paso. Cuando se levantaron para irse, Matao la tomó por la cintura, acercándose lentamente. Sus labios se encontraron en un beso suave, pero cargado de emoción. Fue un beso lleno de promesas y de incertidumbre. Clara cerró los ojos, dejándose llevar por el momento, pero su mente seguía en guerra. ¿Qué pasaría si lo dejaba entrar completamente en su vida? ¿Estaba dispuesta a arriesgar su corazón? Cuando se separaron, Matao la miró fijamente. Te quiero, Clara. Y sé que tú también sientes algo por mí. Pero si necesitas tiempo, lo entenderé. La tensión entre ellos era palpable, pero lo que más inquietaba a Clara era que, a pesar de su deseo por él, no podía dejar de preguntarse si estaban listos para lo que todo esto significaba. Necesito pensar, murmuró Clara, apenas consciente de sus propias palabras. Y antes de que Matao pudiera responder, ella dio un paso atrás, girándose hacia la salida. El silencio se apoderó del aire, pero la pasión que había entre ellos seguía latente, esperando el momento perfecto para estallar.